Un poquito, no mucho, Álvaro. Solo un poquito, mi Pati Un poquito querida. nostálgico. ¿Cómo estás? Feliz de estar contigo. Periodista Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Bienvenido. El más realizado además de estar con bien, ustedes, qué gusto. porque hoy para mí no solo vamos a tener un ejercicio de nostalgia, no. Hoy para mí va a ser un gran honor hablarles de lo que es realmente uno de los mejores programas de toda la industria de la televisión mexicana. Vámonos hasta 2014. ¿De quién estoy hablando? Vea. El rol de la mujer es cada vez más reconocido y tiene mayor espacio, no como el que quisiéramos, pero hay avances. En las religiones y particularmente en las iglesias sigue existiendo el relegamiento. Este es el tema que vamos a abordar en Sacro y Profano y para ello agradezco mucho a Andrea González, muchas gracias por estar aquí. Andrea es académica, es investigadora de la Universidad Iberoamericana sobre el tema. Pastora Lerín, Amparo Lerín, muchas gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias. Ella es pastora de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Sin más, ¿cómo explicar la subordinación de las mujeres en las iglesias? ¡Qué pregunta! ¿Qué programa? No tengo objetividad para este programa. Admiro enormemente a su conductor, Bernardo Barranco, me parece un hombre excepcional, y tuve el gusto de conocerlo. Fíjate, cuando este programa, en la prehistoria, empezó en Radio Red. ¡Wow! Hace varios padre. años donde coincidimos, Bernardo y yo, y al principio decías, no, hombre, este programa, religiones, pues, ¿qué es eso? Pues, ¿quién sabe? Y un día descubres lo que es eso y creo que ha hecho historia. Ha marcado un antes y un después. Pero por supuesto, la pregunta para usted, la pregunta para ti en casa es, ¿por qué digo que es uno de los mejores programas de toda la industria de la televisión mexicana? Pues por esto. Y para hablar sobre todo el tema de la teología de la liberación, tengo el honor de presentar al doctor Enrique Dussel. Muchas gracias, doctor Dussel, por estar acá. Como ustedes saben, es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cómo ve, doctor Enrique Dussel, pues, estos pronunciamientos que está haciendo el Papa Francisco? Sí, creo que el Papa Francisco ha desconcertado a muchos porque no es un teólogo como el anterior que ha renunciado, sino que es un pastor. Es uno de los mejores programas de la televisión mexicana porque toca temas importantes siempre con un profesionalismo admirable y partiendo de algo que para mí es fundamental, el hecho de que usted es una entidad inteligente, de que usted tiene criterio, de que usted merece respeto. Esto que estoy diciendo que suena tan básico, casi no se da en esta industria y aquí lo tenemos, ¿no me cree? Mire. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí en Sacro y Profano. De entrada y sin más preámbulo, me gustaría preguntarte cómo ves el momento de la iglesia actual. Yo creo que estamos viviendo, a mi juicio, una especie de primavera eclesial, porque tuvimos una situación casi de, yo no diría invierno, que sería demasiado, pero un otoño. Porque los dos papas, Juan Pablo II, que era un gran carismático, yo sé que es extremadamente apreciado en México porque vino muchas veces acá, Benedicto XVI, eran papas más doctores, más doctrinarios. Quiero que se dé cuenta, por favor, del nivel de Bernardo Barranco. No estamos hablando de un comunicador cualquiera, no estamos hablando del típico conductor de televisión. Estamos hablando de un especialista, pero no solo en religiones, de un gran sociólogo, de una persona que sabe conectar con las audiencias, de un fenómeno que tenemos que celebrar y reconocer, de un fenómeno de Canal 11 que tiene un poder de convocatoria tan grande que mire lo que puede llegar a provocar. Y este vínculo extraño entre religión y corrupción que algunos políticos han hecho, pues toca las raíces del cristianismo. Y el cristianismo, su gran código, que son los 10 mandamientos, para no irnos a hacer más complejo el análisis, evidentemente que todo acto de corrupción es rechazado. Pero este fondo, este trasfondo que tú decías al final,
que un continente católico, pero violento y corrupto al mismo tiempo. ¿Por qué se da este desencuentro, Roberto? Bueno, yo creo que hay problemas muy de fondo que no tenemos aquí tiempo de analizar, pero que lo que vemos en la superficie es un tipo de evangelización que ha sido muy superficial, un tipo de evangelización en donde se partió de privilegios a la institución eclesiástica. Bernardo Barranco con Roberto Brancarte, juntos son dinamita, qué cosa, dese cuenta por favor, además de la valentía, porque no cualquiera se avienta estos trompos a la uña, ¿eh? Y espérese porque vamos como a la mitad, mire. Es magnífico este espacio que alberga a la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco y que ha ganado algunas críticas, quizá por el monto o la significación que se tiene. Algunos, yo he leído en Proceso algunas críticas diciendo, pues no fueron tantas obras, pero creo que el problema no es el número 180, que no es cualquier cosa traer, y sobre todo no es cualquier cosa que el Vaticano suelte las prendas. Las críticas siempre son buenas. Hay que leerlas, hay que también interpretar las segundas líneas. Creo que es muy respetable lo que ha dicho la periodista. Me encanta cómo hace las preguntas, cómo dice las cosas. Y aquí sí tenemos que detenernos a reflexionar sobre lo que es un programa de religión. No estamos hablando de promoción de la religión. Claro, de ninguna. No, ni de que, por favor, santo, ven. No, estamos hablando de algo muy crítico, de algo muy inteligente, de algo muy actual, que además tiene una producción. Vea, por ejemplo, lo que viene a continuación. Muy buenos días acá en Roma. Estamos conversando ahora con Andrés Beltramo. Andrés Beltramo es un periodista con mucha experiencia en temas del Vaticano. En México nos preguntamos mucho cuando salen las informaciones, cuando vemos a Valentina Larraqui, los vaticanistas. ¿Quién diantres son los vaticanistas? ¿Cómo entender o cómo concebir esta expresión? Vaticanista. Digamos que la categoría de los vaticanistas, para hacer un resumen muy sencillo, son los periodistas que cubren el Vaticano. Ah, ¿verdad? Nos vamos hasta Órale. el mismísimo Vaticano a hacer este programa. Bien, Canal 11, bien por usted que puede gozar de estos contenidos, bien por Bernardo que, insisto, es magnífico, pero quiero que se dé cuenta de cómo, sí, mucha religión, pero estamos hablando de los temas del momento. ¿Será que la fe y los temas del momento, mire? Los matrimonios igualitarios entran a un debate intenso en un momento político delicado. Se producen grandes manifestaciones de rechazo a los matrimonios igualitarios. Todo esto está contenido en el libro Familias, Iglesia y Estado Laico, que reúne diferentes miradas, acentos sobre el tema. ¿Por qué es importante regresar a 2016 y analizar esta coyuntura, este vértice donde se conjugan muchos aspectos en la vida religiosa, en la vida política, en la vida cultural, en las cuestiones minoritarias del país? Yo creo que este libro se comentaba en alguna presentación hace unos días, fue casi profético. Creo que sí atiende a una coyuntura muy particular, pero también da cuenta de muchos debates que están abiertos ahora mismo. Este tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema de la diversidad religiosa y de qué manera están las iglesias teniendo un lugar dentro del debate político y público. ¿Con qué elegancia Bernardo puede entrarle a todos los temas y vincularlos con las religiones? Este tema que toca, el de los matrimonios igualitarios, fue un cisma dentro de algunas iglesias. Y mira cómo puede traerlo
en su voz y en la de los especialistas. No, y espérate, porque esto apenas comienza. Hay otros temas que también se tocan en este título que ustedes no se pueden perder. Y lo digo así porque los pueden consultar en YouTube. Vean esto. Frédéric Martel, muchas gracias por estar acá en Sacro y Profano. Yo quisiera preguntarte de entrada, ¿cómo puedes demostrar que el 80% de los curas, de los monseñores, los cardenales en Roma, en la curia romana, son homosexuales? Alors ce livre, Sodoma, c'est une enquête d'abord qualitative, donc pas quantitative. Donc 80%, c'est un chiffre qui est donné par un prêtre, d'autres disent 70%, 50%. En fait, personne ne sait. Ou alors il faudrait coucher avec tous ces prêtres, ce qui est évidemment impossible. En revanche, ce que je peux dire, c'est que c'est une majorité silencieuse. Oui. Et la question, c'est pas de savoir si ce cardinal A, cet évêque B ou ce prêtre C est homosexuel. La question, c'est de comprendre pourquoi le système a attiré, recruté et promu tant d'homosexuels depuis au moins le pontificat de Paul VI. Ah, ¿verdad? Y solo es una probadita, porque aquí se ha hablado de todo, de absolutamente todo. ¿Quieren casos políticos como el de NXIVM? ¿Quieren cuestiones de chamanes? ¿Qué quieren? Realmente hay una riqueza editorial en este título que vale la pena que celebremos como su profunda certeza editorial. Vean, por favor, vean. Genaro, el último censo nos plantea que poco menos del 90% en este país son creyentes. Así gente que tiene fe, que tiene espiritualidad, que pertenece o no a iglesias. ¿Esto qué representa para el sistema público de comunicación? En primer lugar, que estamos frente a una población profundamente creyente. Ya sea de las religiones monoteístas o de las religiones de distinto tipo, nuevas religiones, etc. El compromiso es mantener el Estado laico y la parrilla y la programación y los noticieros. Tenemos la obligación por ley y por la Constitución de ser respetuosos de esa pluralidad religiosa y no ascribirnos solamente a una sola creencia o atacar alguna otra creencia. ¿Ahora entienden por qué teníamos que hacerle este homenaje a Sacro y Profano? No, pero espérense, yo les voy a recomendar que busquen ya los programas sobre religión y elecciones sobre... Es que es tan interesante lo que ocurre aquí que miren, por ejemplo, todo lo que podemos aprender. Sin más preámbulos, Monseñor, le doy la bienvenida. Y un poco para entender, ayúdenos a entender qué es un nuncio y cuál es su tarea, cuál es su rol en los diferentes países. El nuncio tiene dos tareas fundamentalmente. Es el embajador del Papa ante el Estado, entonces tiene que cuidar las relaciones entre el Papa y el Estado mexicano. Y por otro lado, es la presencia del Papa ante la Iglesia en México. Enorme, es realmente enorme. Búsquenlo en la programación de Canal 11, búsquenlo en YouTube inmediatamente porque van a obtener mucha calidad y se van a enterar de cosas que yo, por ejemplo, desconocía, como el derecho humano a la religión. Es gran programa. Sacro y Profano. Bernardo, eres grande, te mando un abrazo y felicidades a todos los que intervienen en esta producción porque no solo lo hacen bien, le hacen mucho bien a la gente a través de un concepto que, dicho como programa de religión, probablemente no suene tan atractivo como en realidad es. Gracias. Y gracias, Pati, por permitirme hablar de esto. No, hombre, ¿cómo crees? Encantada. Encantada de que nos hagas ver lo valioso de un personaje de casa, ¿no? Bernardo está aquí en casa y es un programa que continúa, afortunadamente, sigue dando temas de discusión y siempre se le agradecerá ser una oda a la inteligencia. Yes. ¿No? Pues hasta aquí. Hasta la próxima. Buen día.